Evangelio según Mateo, Mateo 13. El capítulo de Mateo 13 nos habla por medio de 7 parábolas al respecto del reino de Dios. Todas las 7 hablan del reino de Dios. Y en los primeros versículos, si podéis ver, antes de leer nuestro texto, vemos ahí la parábola del sembrador. ¿Qué encontramos allí en esa parábola? La característica principal presentada aquí es que hay diferentes suelos, diferentes corazones, y cada uno recibe el Evangelio de una manera. La semilla es la misma, el Evangelio, pero hay suelos diferentes y hay diferentes resultados. Saltamos a la segunda parábola, que es la del trigo y la cizaña. Y un detalle importante que es presentado en esa parábola es que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y en el juicio final van a ser separados. El trigo va a pasar por la cosecha y la cizaña va a ser quemada. Y cada una de esas parábolas nos trae un detalle del reino de los cielos. La tercera es la que vamos a ver hoy, así que luego veremos sus detalles. La cuarta es la parábola de la levadura. Y solemos encontrar en las Escrituras la levadura como el pecado, pero no es lo que pasa aquí. Jesús utiliza la levadura y la masa como un ejemplo de que un poquito de levadura puede transformar toda la masa, de la transformación que hay cuando hay un poquito solamente del Evangelio. La quinta y la sexta hablan del tesoro escondido y la perla preciosa. Y las dos nos enseñan otro detalle del reino de los cielos, que este reino vale más que todo lo que tenemos. No hay nada que se pueda comparar a la maravilla que es encontrar a Cristo y la salvación. La séptima y última parábola de este capítulo todavía habla del reino de los cielos, pero ahora nos presenta otra característica de este reino, que es la condenación de los malos en el fin de los tiempos. Algunos pueden pensar, ¿no?, que los que les encanta la fiesta y disfrutar, que en la eternidad pasarán juntos disfrutando. Pero no es lo que encontramos en las Escrituras. En esa parábola lo que vemos que el destino de aquellos que no están en Cristo es el llanto y el crujir de dientes. Y todas esas 7 parábolas hablan del reino de los cielos y nos presentan cada una de ellas un detalle de este reino. Hoy, Dios mediante, vamos a profundizar en los detalles de la parábola del grano de mostaza. Y no sé si los niños conocen, y los adultos también, el grano de mostaza. Es tan pequeñito, es muy, 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 muy pequeño. Y es muy interesante ver lo que dicen las Escrituras respecto a eso. Vamos a leer entonces ahí en Mateo 13, versículos 31 y 32. Dice así: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y para empezar a comprender aquí lo que dicen estos versículos, esa enseñanza, es muy importante reconocer qué es el reino del cielo y cómo hemos empezado a hablar hoy de las iglesias. ¿Cuál es la diferencia, o si hay diferencias, entre lo que es la iglesia visible y el reino de los cielos? Nosotros no podemos decir que la iglesia y el reino son exactamente lo mismo. Un teólogo llamado Gerhardus Voss
en su dogmática, nos trae muchos detalles de este tema y hablan de las diferencias y de las similitudes entre lo que es la iglesia visible y el reino de los cielos. Por ejemplo, podemos decir que la iglesia, la reunión de creyentes, es la manifestación visible, la manifestación exterior del reino de los cielos. Pero no podemos decir que ella es el reino. ¿Por qué? Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de algo mucho más amplio, de algo espiritual, de algo invisible, algo que está dentro de nosotros. Hablamos de algo que influye en todo lo que pensamos, en la ciencia, en el arte, en la naturaleza, y forma parte de todas las esferas de la vida humana. O sea, cuando nos reunimos como iglesia, somos representantes de este reino. Hablamos de este reino. Nosotros, creyentes, vivimos en este reino, pero no abarcamos todo lo que es el reino de los cielos. Claro que podemos aplicar toda la enseñanza que hay aquí en esa parábola en el contexto de la iglesia, pero también debemos reconocer que hay diferencias entre ella y el reino. O sea, podemos decir que la iglesia visible somos la manifestación exterior del reino. Eso es muy importante para empezar a comprender lo que significa, lo que nos enseña la parábola. Somos instrumentos visibles del reino, pero no somos el reino. Y con esto en mente, vamos a ver el primer aspecto del reino, que es algo comparado a lo más pequeño. Y para los que conocemos un poco de naturaleza, de plantación, los jardineros de aquí, ¿no? Sabemos que el grano de mostaza, de hecho, no es exactamente el grano más pequeño que existe. Pero lo que tenemos que comprender aquí es el proverbio y su significado. Por ejemplo, cuando decimos algún proverbio como más sabe el gato por viejo que por gato, ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, seguramente no creemos que el gato tiene mucha sabiduría o que es el mejor ejemplo de animal que aprende a lo largo de su vida. Ni tampoco queremos decir que el gato estudia mucho a lo largo de su vida y por eso cuando es mayor tiene mucho conocimiento. No es eso. Utilizamos un proverbio para expresar una idea. Y lo que queremos decir con el proverbio del gato es que la experiencia se adquiere a lo largo de la vida y eso nos trae mucha sabiduría. Pues de la misma manera, cuando hablamos del grano de mostaza como la más pequeña de las semillas, el énfasis aquí es para algo muy, muy, muy pequeño. Ahora, si estamos hablando del reino de Dios, ¿nos suena un poco raro decir que el reino de Dios es tan pequeño como el grano de mostaza? ¿Cómo podemos decir eso? Es más o menos lo que hemos visto en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Porque el apóstol Pablo escribe a los hermanos de los Efesios hablando del poder de Dios, pero está en la cárcel. ¿Qué poder es este que deja al apóstol encarcelado e imposibilitado de salir de allí? ¿Qué poder es este? ¿El poder de Dios entonces es grande o es pequeño? ¿El reino es grande o es pequeño? ¿Y por qué pensamos así? Cuando pensamos en algo que Dios va a hacer, pensamos en algo siempre grandioso. Grandioso y instantáneo. Como la historia de la multitud que quisieron nombrar a Cristo rey después que multiplicó los panes y peces. No sé si os acordáis. Y eso es claro, ¿no?
si uno se manifiesta como el Hijo de Dios, pues que sea el Rey. Eso es lo que ellos pensaban, y que sea ya. Es lo que queremos. Y lo mismo pasó después en la resurrección de Cristo. Cuando apareció a sus discípulos, ellos preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, aunque seamos pocos, si estás aquí resucitado, ¿es ahora? ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no lo haces ya? Y es lo mismo que pasa en nuestra vida. Queremos que cuando Cristo entre en nuestra vida, que sea un cambio total e inmediato. Y pensamos que el reino de Dios en nuestra vida, cuando Él entra, ya está completado. Pensamos que al evangelizar a los demás, al echar la semilla, nuestra tarea está hecha. Pero para nosotros, que ya hemos plantado en algún campo por allí, sabemos que al echar la semilla, miramos la tierra tapada, y la verdad es que si queremos encontrar de hecho donde está la semilla, tenemos que poner ahí una señal, porque ni se nota que está allí la semilla. Si aplicamos eso a nuestra vida, vemos que sí, es verdad, el reino de Dios para aquellos que creen en Cristo ya está, ya forma parte de nuestro corazón. Pero al principio no tenemos fuerzas ni para nosotros mismos. Somos como una semilla que al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues Él todavía no gobierna totalmente sobre todo lo que hacemos. Y eso pasa, ¿por qué? Porque el reino de Dios es como un grano de mostaza. Y de la misma manera que Cristo empezó con sus 12 apóstoles para llegar a alcanzar todos los pueblos, en nuestra vida también empieza siendo muy, muy, muy pequeño, como este grano. Si salimos de una aplicación personal y vamos a una iglesia, funciona de la misma manera. Dios pone el deseo en el corazón de una persona. Ese coge el camino hacia el pueblo que debe evangelizar. El evangelio llega como llega la semilla al suelo. Poca protección, casi ninguna fuerza, casi ninguna capacidad de hacer algo. Y de hecho, una semilla no puede generar más semillas. Y si miramos el contexto aquí en España, vemos algo parecido a eso. Hay tantas iglesias aquí que son como esa semilla, que no tienen fuerzas para plantar más iglesias. Y no es interesante pensar así. Parece que cada iglesia aquí existe con la tarea de cuidar de los que están, como mucho, y evangelizar a lo mejor al hermano del otro lado, a gente que está allá del otro lado de la calle. Pues así es la semilla. Y como ella no echa semillas, necesita que otros árboles grandes, desde lejos, desprendan semillas y las envíen muy lejos. Por eso aquí en España todavía hay muchos pastores y misioneros que son extranjeros. Porque todavía es muy difícil encontrar una iglesia grande y fuerte que tenga capacidad de enviar una semilla propia. Nosotros aquí en Alcorcón, en Aranjuez, damos gracias a Dios porque nuestra iglesia en Alcorcón, después de algunas décadas de trabajo, tiene fuerzas para tener 2 puntos de misión. Uno aquí en Aranjuez y otro allí en Toledo. Pero aún así, estos 2 puntos de misión
han tenido que recibir injertos desde lejos para existir. Ahora, esa semilla pequeñita tiene características propias. Ella tiene el mismo ADN del árbol grande que la envió. Sabemos que el grano de mostaza no da manzana. Ella es pequeña, pero tiene en ella el potencial para llegar a ser el árbol que la envió. Y ese granito pequeño tiene que saber que un día también debe echar semillas. Tiene que saber que un día dejará de ser esa estructura pequeña, frágil, para ser algo grande y fuerte. Pero ese proceso de salir de una semilla a un árbol lleva tiempo, esfuerzo y necesita mucho cuidado. Y esa es la aplicación de la parábola a nosotros personalmente y como iglesia. Pero ¿cómo hemos empezado a explicar que hay diferencias entre lo que es la iglesia y el reino de los cielos? Hay un contraste y hay algo muy importante que debemos comprender también. El contraste entre algo insignificante y algo grandioso, cuando hablamos del reino de los cielos, debe también llevarnos a la comprensión de que eso tiene un significado mucho más amplio. Una iglesia visible como la nuestra puede quedarse décadas así, pequeñita. Décadas. Dependiendo del apoyo de gente de fuera para sobrevivir. Incluso una iglesia visible, con puertas a la calle, puede cerrar las puertas. Que eso no quiere decir que el Hades venció, prevaleció sobre la iglesia, porque la iglesia significa algo mucho más amplio. Y lo que debemos hacer ahora es salir de ese escenario material visible para comprender detalles más profundos de esa enseñanza. Y para eso, en esa segunda parte, vamos a ver que salimos del grano pequeño y llegamos a la más grande hortaliza. El reino de los cielos empieza pequeño, imperceptible, pero llega a ser grande y duradero. Y para comprender esa transición, ya que hemos estudiado el libro del profeta Daniel hace un par de meses, vamos a abrir allí en el capítulo 2 de Daniel y vamos así retomar un poco lo que hemos visto. Daniel 2. Daniel 2, voy a empezar la lectura en el versículo 36. Dice así. Bueno, vamos a hablar del sueño de Nabucodonosor y la interpretación de Daniel. Ese es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Bueno, mucha atención. Acordaos, estamos leyendo este texto para reconocer aquí detalles del reino de Dios, del reino de los cielos. Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Hasta aquí la ilustración habla de los reinos humanos. Ahora, en el versículo 44, habla del reino de los cielos. Dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Vamos a leer solo hasta aquí. Y seguiremos con la Biblia abierta aquí en el capítulo 2 de Daniel, porque vamos a ver 2 versículos más. Aquí en la interpretación de Daniel, del sueño de Nabucodonosor, vemos que Dios revela a Daniel que iba a venir 4 reinos grandes, poderosos, que iban a dominar sobre todos los animales, los hombres que existían. Pero Dios levantaría un reino que jamás será destruido. Todos los demás reinos serán consumidos, pero este reino, levantado por Dios, permanecerá para siempre. Cuando miramos eso bajo esa perspectiva más amplia, vemos que analizar una iglesia pequeña y pensar en el grano de mostaza es solo una ilustración muy limitada de lo que de hecho estos versículos quieren enseñarnos. Aquí en el capítulo 2 de Daniel encontramos en el versículo 34 que una piedra fue cortada, no con mano. Fijaos en este detalle. Y en el versículo 35 dice que la piedra que hirió la imagen de la piedra fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. De una piedra, un gran monte. El reino de los cielos no es construido por manos humanas. O sea, no es la iglesia visible, no son paredes. Empieza en una piedra, algo sin valor, y viene a ser un gran monte que llena toda la tierra. Ahora, si cogemos aquí esa enseñanza y volvemos a nuestro texto, lo que vemos es que el reino aquí empieza con este grano, y este grano, mucha atención en este detalle de nuestro texto, este grano es sembrado por el dueño del campo. La más pequeña de las semillas crece y llega a ser un gran árbol. ¿Cómo ha empezado el reino de los cielos? El comienzo del reino de Dios fue con alguien que no tenía buena apariencia. Nos acordamos de esas palabras, ¿no? Le miramos, pero él no tiene ningún atractivo para que lo deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres. Dice Isaías 53, no lo estimamos. ¿De quién está hablando estas palabras? De nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías, hablando de la venida del rey, de aquel que inauguraría el reino, habla de un comienzo insignificante. Y de hecho Jesús nació en Belén. ¿Qué era Belén? La más pequeña de todas. Nació en el pesebre. Creció como un niño común, sin llamar mucha atención. Cuando empezó su ministerio público,
a los casi 30 años, su mensaje decía: ha llegado el reino de los cielos. Una llegada espectacular, llena de glorias, grandiosa. No, no. Dijo Cristo que las zorras tienen guaridas, las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Quién envió Cristo al mundo? Dios el Padre, el dueño del campo. Y su muerte en la cruz nos dio vida. La semilla, si muere, da vida. Ese comienzo pequeño en Cristo y sus apóstoles fue proseguido de un crecimiento que alcanzará a todas las naciones. Y allí vendrá el fin. El fin donde el reino de los cielos va a conquistar todas las naciones y Cristo reinará eternamente. Esa es la visión espiritual más amplia de ese texto. Y qué contraste maravilloso hay entre la inauguración del reino como algo tan pequeño y de su amplitud. Entre la presencia imperceptible de un grano en el suelo y un árbol que sirve para las aves, para que las aves aniden en ella. Seguramente para los primeros oyentes de esa parábola, las enseñanzas aquí les ayudaban mucho a tener paciencia, a seguir perseverando en oración, creyendo que el programa de Dios es maravilloso y seguramente no iba a fallar. Ellos, los que escucharon por primera vez eso, estaban viviendo los primeros momentos del reino, la semilla. Nosotros, 2000 años después, vemos que esa parábola se está cumpliendo. Vemos que el reino de los cielos ha alcanzado ya a muchos pueblos. Vemos que el comienzo en Cristo ahora se multiplicó a muchos y muchos hombres y mujeres que han venido delante del Señor en arrepentimiento. Ahora ya no son los 12 solamente y Cristo, ni tampoco son los 120 que esperaban allí en Jerusalén, la decida del Espíritu Santo. Ni somos tampoco los 3000 los que se convirtieron en la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés. Ahora somos generaciones y generaciones de siervos de Cristo, representantes del reino aquí en la tierra. Y ese misterio que se revela aquí se manifiesta en la iglesia visible de Cristo, en nosotros. El domingo pasado, qué curioso, nos fuimos a la iglesia que mi hermano asiste y es diácono, y es una iglesia preciosa. Tiene una cruz gigante delante, una campana preciosa. La casa del pastor está al lado. Y estudiando la historia de esa iglesia, hace décadas, ella fue inaugurada por 37 suizos. Qué curioso. 37 suizos llegaron allí y empezaron a reunirse y construyeron la iglesia. Ahora ya no hay más suizos allí en la iglesia. Y hay mucho más que 37 personas. Pero qué interesante ver, ¿no? Algo tan pequeño se transforma en algo tan grande. Ahora en julio celebramos también en nuestra iglesia allí en Brasil 118 años de existencia. Pero la iglesia empezó con 5 hermanos que salieron de la iglesia que estaba en el centro de São Paulo y se fueron 15 kilómetros lejos, que ya era una barbaridad, había muy poca gente, y empezaron la obra allí. 5 hermanos. No tenían local, pidieron a la comisaría de policía un espacio para reunirse. Un tiempo después ya tenían más gente
alquilaron un local, llamaron de casa de oración. Y ahora, hace 18 años, cuando empezamos a asistir a la iglesia, tenían 250 miembros. 100 años, llegaron a ser 250 miembros. En estos 18 años, Dios ha hecho algo diferente allí y ahora somos 4.500. Qué curioso. Y cuando miro todo eso, sueño con lo que Dios puede hacer aquí en España. Pero esos son ejemplos visibles de este reino. Lo que queremos en realidad es ver la plenitud del reino con la venida de Cristo. Queremos conocer y vivir más este reino. Y sabemos que solo hay un camino para acceder a este reino. Y no podemos acceder por nuestros méritos, por lo que hacemos, por lo que pagamos. No podemos negociar la ciudadanía de este reino. Lo único que podemos hacer es creer que aquel que es el Rey, el Señor de los señores, aquel que sostiene todas las cosas por su poder, Cristo, Él es el único camino para este reino. Aquel que inauguró el reino es aquel que reinará eternamente. Y ver la expansión en diferentes partes del mundo debe hacernos reconocer que el reino de los cielos avanza a cada día. Ver lo que Dios está haciendo allí en otras partes del mundo debe traernos esperanza a nosotros que estamos aquí. ¿Qué será que Dios puede hacer aquí en Aranjuez? ¿Qué puede hacer en toda España, en toda Europa? Ahora, ¿por qué no vemos y no experimentamos este poder de este reino tan a menudo en nuestra vida? La palabra de Dios tiene una respuesta y dice que es porque no tenemos fe. ¿Cuál es el tamaño de tu fe? Dice las Escrituras que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Mis hermanos, cuanto más comprendemos el reino de los cielos y el poder que hay en este reino del cual formamos parte, más actuaremos con fe, creyendo que Él, el Rey de Reyes, es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. En esta mañana de regreso a España, mi oración es para que el reino de Dios venga a nosotros, para que vivamos reconociendo el reino del cual formamos parte. Y mi oración es para que Cristo, el Rey de Reyes, reine en cada uno de nuestros corazones. Y que esta visión del reino maravillosa sea de ánimo para que nosotros que estamos aquí en Aranjuez obedezcamos a la palabra de Dios y para que nuestra tarea sea cumplida aquí como obreros de este reino aquí en Aranjuez. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos porque tú eres el Dios, el dueño del campo, el que envía las semillas, el que da crecimiento a las plantas y el que llena de poder a tu pueblo para que siembre tu palabra, el Evangelio, y para que muchos también acepten esa palabra maravillosa de salvación. Te pedimos, Padre, reconociendo que tú eres el dueño de todo este poder, te pedimos que tú nos llenes de ese poder aquí en Aranjuez,
Porque lo que queremos ver, Padre, es tu reino. Queremos ver tu reino en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra familia, Padre. Danos el privilegio de disfrutar de este reino aquí todavía en la tierra. Queremos que tú seas siempre presente en cada uno de nuestros días, en cada una de nuestras tareas. Bendícenos, Padre, con tu presencia. Danos la visión adecuada del reino para que sigamos con fe el camino que tú mismo nos guías. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a esta congregación aquí en Aranjuez y a cada una de las familias que están aquí congregadas, Padre. Que tú seas siempre el Señor de cada uno de nosotros. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.